Bueno, me pongo a compartir. Que alguien me avise. Ahí está, profe. Bueno, bien, entonces, comenzamos con esta clase que corresponde a lo que se llamamos nosotros metabolismo intermediario, porque hace referencia a cómo van convergiendo todas las vías metabólicas para la obtención de energía. Uno a veces piensa que después de la glucólisis corresponde hablar que es el proceso por el cual, digamos, que lo habíamos visto la semana pasada, ¿no? Se generan moléculas de piruvato o de lactato en condiciones anaeróbicas y que por lo tanto de esa glucólisis arrancamos inmediatamente el ciclo de Krebs y que del ciclo de Krebs pasamos a la cadena transportadora de electrones y que finalmente hacemos fosforilación oxidativa para la producción de ATP, es como que queda siempre circunscripto en el metabolismo de hidratos de carbono. Y en realidad eso está muy mal, porque cuando hablamos de estas vías que están aquí en amarillo, del ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs, de la cadena transportadora, en realidad hacemos referencia a cómo todas las moléculas en principio, como un sustrato común, que es el acetilcoenzima A, es el que se está ocupando en algún punto de todas estas rutas, me parece importante que tengamos en cuenta que esa acetilcoenzima A puede venir tanto del piruvato, puede venir de la beta-oxidación de ácidos grasos, puede venir de la desaminación y posterior aminación o desaminación o metabolismo de aminoácidos. Bueno, en general, toda la cuestión metabólica termina en algún punto en estos 2 o 3 procesos metabólicos más que importantes y por eso llamamos esto metabolismo intermediario, porque es como que donde convergen varias vías, no solamente la vía glucolítica. Bien, bueno, por ahí vamos a empezar. Entonces decimos, ¿qué es esto? Bien, nosotros en principio hablamos de que diferentes macromoléculas dan, ¿sí?, como resultado final la obtención de acetilcoenzima A en esta etapa 1, vamos a llamar nosotros, por la cual generamos macromoléculas o tenemos en nuestros metabolismos macromoléculas que tienen la capacidad de producir acetilcoenzima A. ¿Cuáles? Hidratos de carbono como la glucosa, ácidos grasos que van a oxidarse y van a generar acetilcoenzima A. Bueno, y como yo te decía recién, otro tipo de sustratos que pueden llegar a darnos este metabolito tan importante que es común a varias rutas metabólicas. El ciclo de Krebs, como el ciclo anfibólico, habíamos visto cuando vimos la clase de metabolismo, que converge en rutas anabólicas y catabólicas. En varios puntos es donde se toca con diferentes rutas metabólicas, se toca con la cadena transportadora de electrones, se toca con el metabolismo de aminoácidos, se toca con el metabolismo de grasa, se toca con el metabolismo de hidratos de carbono. Es el ciclo de Krebs uno de los ciclos más importantes desde el punto de vista del análisis del metabolismo. ¿Por qué? Porque es donde se generan la mayor parte de coenzimas reducidas, FAD, NAD, entre otras. ¿Bien? Y que finalmente, sin esta producción de coenzimas reducidas, de FAD y de NAD, particularmente de NADH, no tendríamos la posibilidad de oxidar indirectamente, como decimos nosotros, a través de la fosforilación oxidativa, ¿sí?, la generación de ATP tal cual nosotros la conocemos, que es por lo que nosotros conocemos como la teoría de la quimiosmosis. Así que, en general, nosotros podemos generar gran cantidad de síntesis de ATP porque existen coenzimas reducidas producidas en el ciclo de Krebs y en otras rutas metabólicas análogas a ellas. ¿Bien? Ahí fíjense, en este dibujo que vemos aquí, bueno, ven cómo en la etapa 1, algunos de los nutrientes, prácticamente todos, generan en algún lado, las proteínas producen aminoácidos, los ácidos nucleicos producen nucleótidos, los polisacáridos producen monosacáridos, como la glucosa, los lípidos, glicerol y ácidos grasos, y que todos en algún punto terminan siendo acetilcoenzima A, o terminan siendo piruvato, o terminan siendo dentro. Fíjate que acá lo que tengo es la glucólisis. Esto es la glucólisis. Fíjate cómo la glucólisis es una vía que está justamente en el medio, intermedia, entre los nutrientes y el ciclo de Krebs. ¿Bien? Entonces, el acetilcoenzima A como sustrato nuclear de toda la degradación, de todo el metabolismo, de los diferentes nutrientes que podemos ir obteniendo y cómo a lo largo de cada uno de ellos vamos reconvirtiendo
en siempre lo mismo. Es el acetilcoenzima A quien nutre el ciclo de Krebs. ¿Bien? Entonces, y esta, por ejemplo, en el metabolismo de proteínas, a ustedes les puede llegar a interesar, como los grupos, algunos aminoácidos terminan siendo piruvato, otros terminan siendo acetilcoenzima A, y otros terminan desaminados produciendo amoníaco o amino, en lo que finalmente termina siendo urea, como producto de desecho del metabolismo proteico. ¿Bien? Fíjense que el ciclo de Krebs, en algún punto, es el productor neto de coenzimas reducidas. Son otras rutas también productoras, por supuesto, pero tengamos en cuenta que el ciclo de Krebs es quien produce en mayor cuantía NADH y FADH para la producción de ATP. ¿Dónde? Siempre en la mitocondria. Bien, fíjense que esto es la mitocondria, esto que está acá adentro es una mitocondria y esto que está acá afuera es el citoplasma. Esto digamos que es una célula. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, ¿qué tienen de particular estas mitocondrias? En realidad ustedes quizás ya saben, hay una teoría que es de la endosimbiosis, que se cree que cuando se generó la célula eucariota, en realidad una cuestión simbiótica entre la mitocondria, que era una célula procariota, ingresó, ¿sí? O sea, ingresó a la célula eucariota y ambas es como que se adoptaron sus formas de vida y bueno, la mitocondria quedó siendo una especie de transductor energético, en tanto que tiene, fíjate, sus propios ADN, sus propios ribosomas, su propia matriz. Entonces realmente no nos quedan dudas de que es una célula verdadera, pero bueno, dentro de otra. Entonces, digamos, esto es lo interesante de la mitocondria, porque nos facilita a nosotros una, como yo digo siempre, una central 9 de julio en cada una de nuestras células, ¿no? En aquellas que las poseen. No es el caso del glóbulo rojo, por ejemplo. Bueno, acá me quedó mal, acá corresponde que diga DOP. ¿Qué es el DOP? El DOP es la decarboxilación oxidativa del piruvato. La decarboxilación oxidativa del piruvato corresponde como una de las primeras vías del metabolismo intermediario que viene después, en condiciones aeróbicas, de la glucólisis. La glucólisis en condiciones aeróbicas producía 2 moles o 2 moléculas de piruvato y por lo tanto cada una de ellas con 3 carbonos cada uno. ¿Qué pasa? Yo estoy diciendo que la molécula que ingresa al ciclo de Krebs, que es lo próximo, es el acetilcoenzima A, y el acetil tiene 2 carbonos. Por lo tanto, de 3 carbonos a 2 carbonos hay una decarboxilación. Bueno, la decarboxilación oxidativa del piruvato corresponde justamente a un proceso mitocondrial que necesitamos que suceda previo al ingreso de acetilcoenzima A y aparte a la vinculación y a la síntesis de acetilcoenzima A. Porque yo te podía preguntar, bueno, ¿de dónde proviene el acetilcoenzima A que viene de la glucólisis? Bueno, proviene del DOP, de la decarboxilación oxidativa del piruvato. Y además que existe aquí en el DOP la utilización de vitaminas como la vitamina B1, que es la pirofosfato de tiamina, justamente como proceso coenzimático que nos permite a nosotros producir, entre otras cosas, ¿sí? NADH en pequeñas cantidades. Se utilizan en el DOP vitamina B1, vitamina B3 en formato de NAD, vitamina B2 en formato de FAD, ácido lipoico, ¿bien? Que es otra de las coenzimas que están trabajando en todo lo que tiene que ver con la decarboxilación. ¿Bien? ¿Cuál es entonces la función de la decarboxilación oxidativa? Formar acetilcoenzima A. Preparar al piruvato para que ingrese de alguna manera al ciclo de Krebs. Entonces, ciclo de Krebs, vía altamente anfibólica. ¿Por qué? Porque produce de todo y se contacta con varias, tanto procesos catabólicos como anabólicos. Vincula rutas metabólicas de hidratos de carbono, de lípidos y de aminoácidos, de lo que se te ocurra. Si se quiere hasta de ácidos nucleicos. Y acá lo tenemos. Lo voy a poner un poquito más grande, porque esto es importante que podamos encontrarlo todos. Si tuviésemos el ciclo de Krebs como una caja cerrada, o sea que no, esto es lo más grande que es. ¿Lo ven bien esto? Sí, profe. Sí, se ve bien. Bueno, bien, bien. Vamos a agrandarlo un poquito más para que no pierdan fidelidad. Bueno, miren esto. Esto es el ciclo de Krebs. Acá tenemos, ¿tienen que saber todas estas cosas? Ni, tienen que saber algunas cosas impuntuales que yo las voy a pasar ahora. ¿Qué tenemos acá? Fíjense. El acetilcoenzima A, el CoA es un transportador, ¿sí? Deriva de la vitamina B5, del ácido pantoténico,
y transporta grupos acetato, es decir, cadenas carbonadas de 2 carbonos cada una. Y acá lo tenemos, un carbono, 2 carbonos y la CoA. La CoA tiene un grupo sulfidrilo que nos permite a nosotros vincular oxidando y reduciéndose constantemente. Bien, fíjense cómo aquí se hidrata y se reduce y se vuelve al DOP. Bien, ¿qué sucede? Cuando ingresa acetilcoenzima A, automáticamente se condensa por la citratosintasa con oxalacetato. El oxalacetato tiene 4 carbonos, mira, 1, 2, 3, 4, se condensa oxalacetato o ácido oxálico con acetilcoenzima A o con acetato. Y se forma, a través de la citratosintasa, ácido cítrico o citrato. ¿Por qué es ácido cítrico o citrato? Porque cuando nosotros hablamos de que estas sustancias están en constante solución, ¿por qué? Porque esto sucede en la matriz acuosa de la mitocondria. Cuando los ácidos están en solución, decimos que se ionizan, por lo tanto, adquieren su forma ionizada que termina en ato. Bien, por eso hablamos de ácido cítrico o de citrato, de ácido pirúvico o de piruvato, es lo mismo. Fíjate que se conforma, se sintetiza, se condensa una molécula de citrato con 6 carbonos. Es la que le da nombre a la vía, porque esto es ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o ciclo del ácido cítrico, o ciclo de Krebs, en honor al tipo que lo descubrió, o que lo describió. Entonces, la primera reacción del ciclo de Krebs corresponde a la condensación de oxalacetato con acetilo, y forma citrato. Bien, ¿qué me interesa de todo esto? Es que en general nosotros vamos a trabajar con diferentes deshidrogenasas, que son enzimas que colaboran a través de coenzimas en la quita de hidrógenos de estos sustratos que se han generado aquí. Entonces, a medida que vamos avanzando en el ciclo de Krebs, se van a dar deshidrataciones, hidrataciones, decarboxilaciones. Entonces voy a generar pérdida de masa y pérdida de energía para el compuesto que acaba de ingresar. ¿Cómo lo voy a lograr? De la siguiente manera. El ácido cítrico, ¿sí? El ácido cítrico de 6 carbonos empieza su ruta degradativa, oxidativa, ¿bien? A través del ciclo de Krebs. Fíjense, en un primer momento se reconvierte en isocitrato, el isocitrato se decarboxila, decarboxilarse significa que pierde un carbono, y yo venía con un compuesto de 6 carbonos, ahora voy a tener un compuesto de 5 que se llama alfa-cetoglutarato. Aquí, por ejemplo, es un punto de conjunción con el metabolismo de aminoácidos. El alfa-cetoglutarato, por ejemplo, es el esqueleto carbonado de algunos de los aminoácidos que son glucogénicos y que son necesarios o importantes para el metabolismo de la gluconeogénesis. Entonces, aquellos aminoácidos que se parecen bastante en su enlace carbonado, justamente aquí tenemos un punto de contacto con el metabolismo de aminoácidos. Lo que yo les decía recién, a medida que vamos avanzando en el ciclo de Krebs, vamos avanzando también en el metabolismo de otros tipos de nutrientes. Entonces, el citrato termina convirtiéndose en alfa-cetoglutarato con la pérdida de dióxido de carbono y la primer reducción de NAD en NADH. Aquí NAD oxidado se reduce en NADH, la primera molécula de NADH que generamos por vuelta de acetilcoenzima A. Se produce un dióxido de carbono, acá el acetato tenía 2 carbonos, ya he perdido 1, a través de esta estructura que ven aquí. Hay una oxidación y una reducción. Entonces el alfa-cetoglutarato tiene ahora 5 carbonos. Primera generación de NAD. El alfa-cetoglutarato ahora va a volver a deshidrogenarse y va con acción del NAD, una segunda generación de NADH y una segunda pérdida de dióxido de carbono. Acá ya no me quedan más carbonos de aquellos carbonos que entraron con el acetato, con el acetil-CoA. Ya perdí la totalidad de la masa que ingresó al ciclo de Krebs. Por lo tanto, ahora me va a quedar un compuesto con 4 carbonos, que es el succinil-CoA. ¿Bien? O el succinato-CoA, como quieras. Succinil-CoA, entonces, es un compuesto de 1, 2, 3, 4 carbonos, que está más oxidado que el alfa-cetoglutarato y que además tiene un carbono menos. Generé NAD y generé dióxido de carbono. Con este dióxido de carbono y el anterior, ya terminé con el balance de masas que ingresó con el acetilcoenzima A. Y aquí, entre el succinil-CoA y el succinato, vamos a generar la primer fosforilación directa o a nivel de sustrato, en realidad la segunda fosforilación a nivel de sustrato, porque en la glucólisis
Si ustedes recuerdan la semana pasada, cuando hablamos de este tema, dijimos que la glucólisis generaba un poco de ATP. Bueno, netamente 2, brutamente 4. También era fosforilación a nivel de sustrato. ¿Por qué? Porque generó ATP de manera directa a través de la oxidorreducción de determinados compuestos. Bueno, el ATP aquí se está generando también en una molécula de ATP por cada acetilcoenzima A que ingresa al ciclo de Krebs. Entonces, fui generando 2 dióxidos de carbono y por el momento 2 NADH. Y ahora un ATP. ¿Qué sucede? Aquí, en esta parte, ¿sí?, del succinato deshidrogenasa, en realidad es el punto de conjunción con la cadena transportadora de electrones. Aquí nos vamos a encontrar en relación directa con la cadena transportadora y es el lugar donde se produce FADH2. Es decir, el FAD que ingresa oxidado termina produciéndose como FADH2 de manera reducida y cargada de hidrógenos. Es la única incorporación de FADH2 que vamos a encontrar en el ciclo de Krebs. Finalmente, para decirlo ya de lo último, vamos a decir que el succinato termina convirtiéndose nuevamente en oxalacetato, generando la última molécula de NAD en NADH, ¿sí?, reducido. Y vuelve a comenzar el sustrato y el ciclo de Krebs. ¿Se entiende? A ver, vamos a hacer un poquito, esto es lo que ya les he comentado, acá lo tienen si quieren 2 veces de nuevo, 4 carbonos más 2 carbonos que ingresan, se generan 6, estos 6 pierden un carbono, se genera uno de 5, que es el alfa-cetoglutarato, y la generación de NADH. Se vuelve a perder carbono, acá generamos 4 carbonos y otro NADH, se vuelve a generar FADH, ATP y otro NADH. Esta es la generación total de moléculas reducidas y de ATP a nivel de sustrato. Bien, entonces, ¿qué es lo que ingresa y qué es lo que sale del ciclo de Krebs? Esto es importantísimo para ustedes. Ingresa acetilcoenzima A, ingresan 3 NAD oxidados, un FAD oxidado, un GDP o un ADP, como quieran, pueden verlo así, me da igual a nosotros, un ADP y fósforo inorgánico y ingresa agua. ¿Qué sale? Salen 2 dióxidos de carbonos, que provienen de acá, salen 3 NAD reducidos, que provienen de acá, los hidrógenos provienen del sustrato, el FADH, que proviene de acá, el ATP, que proviene del ADP, ¿bien? Y nuevamente la CoA, que vuelve a salir, ¿sí?, de esta manera, nuevamente reducida para volver a oxidarse. Bien. ¿Qué obtenemos por lo general entonces? Por cada acetilcoenzima A que ingresa, 2 moléculas de dióxido de carbono, 3 moléculas de NADH, una de FAD y una de ATP. ¿Bien? Bueno, esto yo se los comenté. Y ahora vamos a seguir con la cadena transportadora. ¿Qué sucede? Una vez que ya hemos producido el máximo de coenzimas reducidas en el ciclo de Krebs, vamos a tener que ingresar a la cadena transportadora de electrones. Fíjense que el NAD y el FAD llevan hidrógenos, y el hidrógeno tiene en algún punto, está compuesto por un electrón y por un protón. Bueno, en este momento es cuando este hidrógeno se disocia, el protón va para un lado y el electrón va por el otro. Bien. Fíjense, esto que vemos aquí es la membrana mitocondrial interna. Bien, esto es la matriz, esto es la membrana mitocondrial interna, esto es el espacio intermembrana y acá afuera estaría la última capa de la membrana externa de la mitocondria. Aquí afuera, digamos, estaría el citoplasma, fuera de la mitocondria. Y estos complejos en azul son las diferentes proteínas, particularmente con función enzimática, que nos van a colaborar nosotros en lo que se llama la cadena transportadora de electrones. Bueno, ¿y qué son estas proteínas? Son complejos multienzimáticos que colaboran con el transporte de estos electrones. ¿Qué sucede? Mirá, el complejo 1 es quien adopta, es quien atrae hacia sí los NADH de todas las rutas metabólicas que se vivieron hasta este momento. Todos los NADH que se produjeron en la glucólisis, en el DOP, en el ciclo de Krebs, en la beta-oxidación, que la veremos en la clase que viene. Bueno, acuérdense que la semana que viene no hay clase porque hay finales, va a haber un videito para que lo tengan en cuenta, que va a ser metabolismo de grasas. Entonces, fíjense que el NADH, todo el NADH que se produce a nivel
de citoplasmático y mitocondrial se utiliza y se vuelve a reducir, se vuelve a oxidar aquí, en el complejo 1, en el NADH deshidrogenasa. Bien, acuérdense que aproximadamente cada molécula de NADH es posible que produzca hasta 2,5 moléculas de ATP. Algunos dicen 3, bueno, en realidad corresponde a que tiene el potencial para producir 2,5 moléculas de ATP. ¿Qué es el potencial? Es el potencial reductor en términos de hidrógeno que a nosotros nos aporta un electrón y un protón. ¿Sí? Esto es H+, es lo mismo que decir un protón. Electrón y protón conformaban este hidrógeno, este átomo de hidrógeno que le habíamos robado a los diferentes sustratos metabólicos que habían ingresado. Entonces, este hidrógeno ingresa al complejo 1, se disocia, el electrón queda en el complejo 1 y el protón es bombeado hacia el espacio intermembrana. Y queda aquí. Y si vos te acordás, fíjate lo que sucede, hidrógeno más, hidrógeno más, hidrógeno más, el hidrógeno en realidad va a estar nivelando que se determine como pH, ¿no? Y pH aquí no es podemos hablar, sino que es pH es potencial de hidrógeno, es la cantidad, es el logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos que nos permite hablar de la acidez de un espacio determinado, de una solución determinada. Entonces, ojo con este tema porque esto hay que resolverlo prontamente. El electrón termina aquí con un alto nivel de excitación y debemos empezar a bajarlo, ¿sí?, hasta llegar a producir agua metabólica. Esta es la forma de bajar la excitación de los electrones. Ahora te voy a contar esto. Los electrones llegan aquí y se acoplan al complejo número 1. Los protones son automáticamente bombeados hacia afuera del espacio intermembrana. Bien, complejo 1, fantástico. Vamos al complejo 2. ¿Qué sucede en el complejo 2? Es el lugar de punto de contacto con el ciclo de Krebs. Es la sucinato deshidrogenasa. Mira, ¿te acordás de esto? Vamos a volver acá. Este no era, este tampoco, este es menos. Acá está. Mira, sucinato deshidrogenasa. Esta misma enzima que está en el ciclo de Krebs, en el punto número 6, corresponde al punto de contacto directo a lo que corresponde al segundo complejo de la cadena transportadora de electrones. Entonces, el sucinato deshidrogenasa es el lugar donde el FADH ingresa al ciclo de la cadena transportadora para la producción de energía posteriormente. Todos los hidrógenos del FADH terminan en electrones y en protones y también son bombeados al espacio intermembrana esos protones. Me quedo con el electrón. Ahora, ¿qué pasó? El FAD y el NAD, que vuelven a estar oxidados, vuelven al lugar donde le corresponde para volver a reducirse y completar los ciclos. El electrón que ingresó en el complejo 1 y el electrón que ingresó al complejo 2 son tomados por la coenzima Q, o también llamada ubiquinona. ¿Sí? La ubiquinona es una especie de molécula no polar que tiene la posibilidad de viajar a través de la membrana mitocondrial de manera muy tranquila, digamos, por sus características químicas, y que por lo tanto lleva los electrones del complejo 1 hacia el complejo 3, fíjate bien lo que acabo de decir, y también lleva los electrones del complejo 2 hacia el complejo 3. Los electrones del complejo 1 que vienen del NAD no pasan por el complejo 2, sino que el complejo Q lo que hace es llevárselo del 1 y lo del 2 y depositarlo en el 3. Bien, que el complejo 3 es la citocromo C oxidorreductasa. Justamente lo que hace es tomar los electrones del complejo 1 y del complejo 2 y seguir reduciendo la excitación de estos electrones, ¿sí?, que por acción de la citocromo C, que es otra molécula que se transporta y tiene capacidad de movilizarse a través de la membrana, lleva los electrones del complejo 3 al complejo 4, que es el lugar, o citocromo C oxidasa, es el lugar donde se produce el agua metabólica. Acordate de la fórmula de la respiración celular, que yo te pongo así, para el que no sabe nada: glucosa más oxígeno, 6 dióxidos de carbono y 6 moléculas de agua. ¿Y esa agua dónde está? La tenés acá, en este complejo 4, que tiene que ver con la generación de agua metabólica, y es el lugar, anótatelo y ponelo en negrita, donde se utiliza el oxígeno. Porque hasta ahora no habíamos usado el oxígeno que todo el mundo respira en cada ritmo respiratorio. Sin embargo,
Decíamos que la glucólisis podía ser aeróbica, que la decarboxilación era oxidativa, que todos los procesos de oxidación requerían en algún punto la relación con el oxígeno. Sin embargo, no habíamos hablado de dónde se utilizaba. Bueno, aquí en el complejo 4, en la citocromo oxidasa, es el lugar donde el oxígeno se vincula a los electrones y a algunos protones y forma agua. Justamente, cada oxígeno toma 2 electrones y 2 protones, forma 2 átomos de hidrógeno y forma una molécula de agua. Esto es muy importante para entender el origen del agua metabólica en la cadena transportadora de electrones. Hemos reducido de esta manera la excitación de los electrones y hemos bajado mínimamente la concentración de iones protón que había en el espacio intermembrana. Finalmente, hasta aquí, cadena transportadora de electrones. Hemos resuelto el tema de los electrones, pero todavía no he resuelto el tema de los protones que estaban aquí arriba del todo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es convocar a la última parte del complejo multienzimático, que es el complejo 5, o ATP sintasa o sintetasa, como quieran, me da igual, que tiene que ver con la producción de ATP a nivel indirecto o también llamada fosforilación oxidativa. ¿Qué hace el complejo 5? Utiliza lo que nosotros llamamos, que les decía al principio, la lanzadera de protones o bien la teoría quimiosmótica. ¿Qué significa? Aquí arriba hay mucho potencial de hidrógeno, hay mucha concentración de hidrógeno y yo necesito que de alguna manera estas concentraciones se equiparen a un lado y a otro de esta membrana semipermeable. Por lo tanto, voy a permitir que estos hidrógenos pasen en esta dirección, de arriba hacia abajo, del espacio intermembrana hacia la matriz, produciendo una constante, digamos, eléctrica de una cuestión osmótica, de equilibrio osmótico, que me va a permitir a mí, como si fuese una bobina, traducir ADP y fósforo inorgánico en ATP. De esta manera, con el paso de los protones y la generación de esta quimiosmosis, voy a lograr fosforilar ATP a nivel indirecto, no como lo que sucedía en la glucólisis, ni como que sucedía en la cuestión del ciclo de Krebs, que era a nivel sustrato o fosforilación directa. ¿Queda claro esto? Esto es muy importante para ustedes porque tiene que ver con la generación de energía de alta carga energética en todas nuestras células que tienen mitocondrias. ¿Bien? Bueno, acá lo vemos en otras palabras, pero vemos lo mismo. Entonces, una pregunta. Dale. El complejo 1 Sí, va a tomar los electrones del NAD, el sí, 2 va a traer el de sí. los FAD, Del FA, pero los correcto. protones se van a ir, digamos. No, no es que se van, quedan en el espacio intermembrana, padre. ¿Sí? Bien. Y Quedan después acá, todo esto. ¿ves? Bien. Toda esta concentración que ha quedado acá arriba pasa a través del complejo 5, en la teoría quimiosmótica, genera un potencial electroquímico que a vos te permite condensar ATP a través de ADP y fósforo inorgánico. ¿Sí? Sí, ¿De acuerdo? sí, gracias. Bien. No, por favor. Bien. Digamos que acá, con la generación de agua metabólica, decimos que el oxígeno es el último aceptor de electrones, ¿no? Es el que se lleva los electrones a algún lado, ¿no? Bien. Bueno, esto es lo que le he comentado, así que estupendo. Esto es importante, lo que yo les decía hoy. El NAD tiene posibilidades de producir hasta 2,5 moléculas de ATP y el FAD tiene posibilidades de llegar a 1,5 ATP. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando tengamos que hacer algún tipo de cálculo, cuando hablamos de producción energética, por ejemplo, a nivel de beta oxidación, cuando degradamos grasa, entre otras cosas. El NAD 2,5, el FAD 1,5 ATP. Vamos a ver el balance energético total, final, para que cada uno pueda ver cómo es que está hecho esto. Bien. Más o menos, ¿sí? Lo que yo les decía hoy, esta es la reacción general de la respiración celular, que cada molécula de glucosa con 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, en presencia de oxígeno, termina liberando en algún punto 6 dióxidos de carbonos, ¿sí? 2 que se pierden en la decarboxilación oxidativa del piruvato y 4 que se pierden en el ciclo de Krebs. 4 digo porque son 2 acetil-CoA, ¿no? Y las moléculas de agua que se producen claramente en esta última parte de la cadena transportadora de electrones. Ahora, ¿dónde vamos a empezar a ver esto? Miren, ¿cómo es el rendimiento energético?
En la glucólisis que se da en el citoplasma voy a utilizar de manera endergónica 2 ATP para las fosforilaciones de la primera y la cuarta y quinta reacción. Y voy a generar 2 NADH, 2 ATP, ¿sí? De manera neta, o 4 ATP de manera bruta, como ustedes quieran. Porque yo pongo 4, pero usé 2, me quedan 2. Entonces, fíjense que la glucólisis me dio 2 NADH, que van a la cadena transportadora, y 2 ATP netos, a nivel de sustrato. El DOP, la decarboxilación oxidativa del piruvato en la mitocondria, me genera 2 NADH. Nada más. El ciclo de Krebs, fíjense que esto tiene que ver con cada acetil-CoA, Entonces voy a generar 6 NADH, ¿sí? 2 FAD y 2 ATP. ¿Estamos de acuerdo? Esto es por glucosa lo que estoy haciendo yo, no por acetilcoenzima A. Entonces voy a tener en total como 8 NADH, o 10 si tomo lo de la glucólisis, ¿sí? Tomo 10 NADH, 2 FADH y 4 ATPs. Entonces, todos estos 10 NADH y estos 2 son los que van a ir, estos 10 al complejo 1 y estos 2 al complejo 2. De esta manera es donde yo finalmente obtengo aproximadamente entre 32 y 36, dependiendo de cómo lo hagas la cuenta, ¿sí? Si cuento 2,5 o 1,5, o si cuento 3 y 2, bueno, es que nos va a dar aproximadamente 32 ATP, ¿sí? Cuando yo finalizo la contabilización de los ATP finales. Bien, tengan en cuenta esto porque es importante. Por molécula de glucosa yo obtengo aproximadamente esta cantidad. Ahora, si, como veremos la clase que viene, los hidrógenos provienen de la oxidación de un ácido graso, la cantidad de ATP va a ser mucho mayor porque la cantidad de acetilcoenzima que yo genero es mucho mayor también. Si yo agarro, por ejemplo, un ácido palmítico que tiene 16 carbonos, por lo tanto tengo 8 acetiles, ¿sí? Porque cada uno tiene 2, voy a obtener mucha más cantidad, aproximadamente por hacer. Miren, tengan en cuenta que un ácido graso saturado de 16 carbonos otorga aproximadamente 190 moléculas de ATP. Así que es realmente muy interesante el potencial reductor que tiene una grasa. Muy bien, gente. Bueno, creo que acá les dejo unos videitos que son los mismos que están subidos en plataforma, así que cualquier cosa. Continuamos. ¿Alguna pregunta? Claramente hay que leer, ¿no? ¿Están pudiendo utilizar el libro? Ah, se quedaron en mute mal. Ahora, a ver si. Me había colgado el celular. Ah, ¿cómo andas? Bien. El ácido palmítico, como habías dicho, ¿cómo es? Sí, ¿Que produce más ATP? sí. Por supuesto, es una grasa y la grasa tiene la capacidad de producir mucho más cantidad de ATP porque es una estructura más grande. De todas maneras, lo vamos a ver la clase que viene.